Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe, Señor, toda la alabanza. Dele fuertes aplausos, déselo fuerte. Coronado está nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Toda la alabanza, todo es para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y nosotros le exaltamos y nosotros reconocemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es por medio de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y a ese nombre que es sobre todo nombre, hoy le damos gloria, le damos honor, le damos alabanza. Exaltamos ese nombre grande y poderoso. Gracias, Señor. Diga al que está a su lado, esta adoración está buena. Esta adoración está buena. Dígaselo, dígaselo. Esta adoración está buena. La adoración no se trata de nosotros. La adoración se trata de Él. Hay cantos que hablan de nosotros. Cuando venimos cansados, venimos agotados, venimos de repente con situaciones en nuestra vida. Pero cuando hablamos acerca de exaltarle a Él, se trata de Él, de adorarle a Él, de expresarle a Él, a pesar de cualquier situación o circunstancia que usted esté pasando. A lo mejor alguien sabe lo que a usted le está pasando, quizás alguien sabe lo que a usted le está sucediendo, o a lo mejor no hay nadie que sepa, pero hay uno que sí lo sabe. Lo que está pasando en tu vida, lo que está sucediendo en tu vida. Y yo le voy a decir algo, la mejor adoración no es cuando las cosas están bien. La mejor adoración es cuando usted está en el proceso de formación. Cuando Dios está tratando con su vida, cuando Dios está permitiendo situaciones o circunstancias, es ahí donde usted les tiene que dar su mejor adoración a Dios. Es donde usted tiene que levantar sus manos y ¿qué? Y adorarle. Porque escuche, la adoración no se trata cómo yo me sienta. Porque si se tratara cómo nos sintiéramos, ¿cuántas veces nos hemos sentido desanimados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? Y si la adoración dependiera de eso, entonces no fuera adoración. Pero mi adoración no depende de lo que a mí me está pasando. Mi adoración depende, ¿sabe de qué? De la convicción que yo tengo y la revelación que yo tengo. ¿Quién es Jesús para mi vida? Jesús está vivo. Diga que está a su lado, Jesús está vivo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias al Señor por esta preciosa hora. Saludamos a todos los que nos visitan. Quiero saludar a mi hermano Rojas, ¿va? Bienvenido, Dios le bendiga. ¿Quién más nos visita por primera vez? ¿Alguien más? ¿Nadie? Todos somos de casa. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Si trajo su libreta, sáquela. Hoy vamos a aprender algo bien importante. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hoy vamos a hablar acerca de la formación del carácter en el servicio. ¿Cuántos saben que Dios trata con nuestra vida cuando nosotros le servimos? Y hay personas que no lo entienden. Pero cuando usted entienda lo que hoy usted va a aprender, usted se va a dar cuenta de algo. Que situaciones o circunstancias que muchas veces nos están pasando o están sucediendo en nuestra vida, es porque Dios está formando nuestro carácter. Y a veces no nos damos cuenta. Y cuando no nos damos cuenta, ¿sabe lo que sucede? Uno de los síntomas es que muchas personas se desaniman, muchas personas se desenfocan, muchas personas dejan de servir al Señor sin darse cuenta que lo que Dios está haciendo es formando tu carácter. Cuando los discípulos venían, la Biblia dice que le decían: Señor, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. Estaban tan felices de lo que ellos estaban experimentando, viendo el poder de Dios manifestarse en la vida de las personas. Pero la Biblia dice que Jesús le dijo: no se alegren que los espíritus inmundos se les sujeten, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, Dios quiere formar nuestro carácter. Diga que está a su lado: Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere formar tu carácter.
Gálatas, ¿lo tiene? Puede tomar su lugar. ¿Sienten frío? Apaguen el aire, póngale off. Si no, me van a terminar congelando aquí. Gálatas, capítulo 4, verso 19. ¿Lo tiene? Escucha estas palabras. El apóstol Pablo dice estas palabras: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo está hablando acerca de que Cristo sea formado en ellos, Pablo está hablando del carácter de Cristo en la vida de estos hijos espirituales. Ahora, el carácter, escuche, el carácter de una persona, ¿sabe lo que define en ella? Su personalidad. El carácter de una persona define su personalidad. ¿Cuál es tu personalidad? Y para tener la personalidad que debemos de tener, tenemos que tener el carácter de Cristo en nosotros. Y por eso la Biblia dice que Pablo decía estas palabras: hijitos, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora, cuando Pablo se está refiriendo a hijitos, está hablando acerca de quiénes, no de personas que solamente asisten a la iglesia, está hablando de los hijos de la casa. Está hablando de hijos espirituales, de hijas espirituales. No está refiriendo a todos, está diciendo hijitos. Se está dirigiendo a un tipo de personas. ¿Y qué tipo de personas se está dirigiendo? A los discípulos, a los cuales él está formando y les está diciendo: vuelvo a sufrir estos dolores hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y una de las cosas que nosotros aprendemos es que el carácter es lo que define nuestra personalidad. La pregunta es: ¿cuál es tu personalidad en el servicio de Dios? Todos tenemos una personalidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, una de las cosas que Cristo comienza a hacer en nuestra vida es que Él comienza a limpiarnos. Amén. Él comienza a limpiarnos, Él comienza a quitarnos todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Y una de las cosas que el Señor hace en nuestra vida cuando venimos a Él, lo primero que Dios quita de nosotros, ¿sabe qué es? El pecado. Porque Él nos perdona nuestros pecados. Y luego que Él nos perdona nuestro pecado, entonces ¿qué comienza a suceder? Dios comienza a trabajar con nuestro carácter. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, una de las, podemos decir una parábola, una expresión, cuando dice la Biblia que Dios llevó al profeta Jeremías a la casa del alfarero, y cuando lo llevó a la casa del alfarero, dice que el alfarero trabajaba en una vasija. Y cuando estaba trabajando en esa vasija, dice que la vasija se echó a perder, pero vino el alfarero e hizo una como mejor le pareció. Y Dios vino y Dios habló y les dijo: así son ustedes en la mano mía. Entonces, diga conmigo: Dios es el alfarero y yo soy la vasija. Entonces, como vasija, yo no le puedo decir a Dios: Señor, haz las cosas como yo quiero, como yo pienso, o como a mí me parezca mejor. No, el alfarero sabe cómo hacernos. El alfarero sabe cómo hacerte. Entonces, Él te va a procesar, Él te va a formar, Él va a tratar con tu vida en todas las áreas. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en usted. Una persona que tiene el carácter de Cristo no es cualquier tipo de persona. Una persona que tiene el carácter de Cristo formado en su vida es una persona que brilla, es una persona que brilla uno de los momentos más oscuros de la vida. Entonces, cuando definimos la palabra carácter define muchas cualidades en la vida de una persona. Entonces, hablábamos la semana pasada acerca de que, vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Qué hablábamos acerca del servicio? La gracia. Tenemos que tener gracia. ¿Para qué hablábamos? Para servir. Hay gente que dice: no, a mí solamente me importa la opinión de Dios. No te tiene que importar únicamente la opinión de Dios, también te tiene que importar qué es lo que la gente piensa. Ahora, cuando estamos hablando acerca de eso, sabemos que de repente habrá gente que te va a criticar, gente que te va a acusar, gente que te va a levantar falsos testimonios, gente que te va a perseguir. Eso es algo que está establecido. Yo siempre he dicho algo: cuando no hablan de mí, yo me preocupo. Yo me preocupo. Yo me preocupo. Porque si a Cristo lo persiguieron, Jesús mismo dijo: a ustedes también los van a perseguir. Entonces, cuando una persona es un verdadero discípulo y es un verdadero hijo de Dios y tiene el carácter de Cristo en su vida, va a ser perseguido. Ahora, ¿por qué va a ser perseguido?
Porque a través de esa persecución lo que está sucediendo es que el carácter está siendo moldeado. Es donde Dios está tratando con tu vida. Entonces, nosotros tenemos que entender, como hablábamos la semana pasada, la gracia, ¿para qué? Para servir. Yo tengo que tener gracia. Dice la Biblia que Samuel tenía gracia con Dios y hacia quiénes y los hombres. Jesús tenía gracia con su Padre, con Dios, y también tenía gracia con la gente. Entonces, cuando usted sirve, usted tiene que tener gracia primeramente con Dios, pero también tiene que haber gracia con las personas. Entonces, esa gracia que está derramada sobre la vida, tanto como hablábamos en el Antiguo Testamento del profeta Samuel y hablamos acerca de Jesús en el Nuevo Testamento, en pocas palabras definen únicamente algo: el carácter que ellos tenían. Ellos tenían un carácter, ellos tenían una personalidad, y la personalidad que ellos tenían impactaba la vida de las personas. Tu carácter tiene que tocar vidas. Tu carácter tiene que impactar la vida de las personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, si hay alguien a tu alrededor que anda desalineado, tu carácter, tu personalidad, ¿sabe lo que va a hacer? Va a ayudar a esa persona a alinearse en el propósito que Dios tiene para la vida de esa persona. Pero si su carácter todavía no es moldeado, entonces ¿qué va a suceder? Usted va a ser afectado. Usted va a ser afectado. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios es que la voluntad de Dios no es que usted esté en una silla. La voluntad de Dios es que usted no esté estancado. La voluntad es que usted le sirva a Dios. Y si usted no le sirve a Dios, ¿qué va a suceder? Usted se va a convertir en una persona conformista y se va a quedar como muchos se han quedado. Entonces, el carácter define ¿qué? Nuestra personalidad. Y hablábamos la semana acerca de eso. Hoy vamos a hablar acerca de el carácter, cómo se desarrolla y cómo es moldeado cuando nosotros servimos a Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo es moldeado el carácter cuando yo estoy sirviendo al Señor? Cualquier cosa que usted esté haciendo en la casa de Dios, cualquier cosa, sea que aquellos que están aquí en el altar, aquellos que están en las casas de paz o los que sirven en cualquier área del ministerio, van a haber situaciones que van a suceder, que Dios las va a permitir para formar su carácter. ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona me para la cara? ¿Ah? ¿Por qué esta persona no me define? No sé si aquí no pasa eso, eso pasa allá en otro lado, allá en Cuba. ¿Por qué esta persona no es amable conmigo y con otros sí es amable? ¿Por qué se acerca a mí y por qué a otros no se acerca? Yo he escuchado muchas veces eso. Y lo que la gente no se está dando cuenta es que hay algo que Dios quiere trabajar en la vida de esa persona, y es su carácter. Es su carácter. Porque el comportamiento de X situación o X persona no tiene que afectar tu relación con Dios. Y menos, escuche lo que le voy a decir, y menos tu manera de servir a Dios. Si usted sirve al hombre para que el hombre lo vea, usted se va a decepcionar. Pero si usted sirve a Dios, cuando usted sirve a su prójimo, usted nunca se va a decepcionar. Porque usted tiene un carácter definido, una personalidad, y su personalidad lo que está definido es que todo lo que yo hago, ¿para quién lo hago? Lo hago para el Señor. Porque ¿de dónde viene la recompensa? Viene del Señor. Y mira qué interesante es esto. Yo quiero compartirle algunos pasajes y quiero compartirle acerca de uno de los discípulos de Pedro. Vamos a ir a Juan capítulo 18, verso 10. San Juan. San Juan capítulo 18, verso 10. Mire lo que sucedió aquí. Este es un discípulo que ya tenía un buen tiempo de caminar con Jesús. ¿Lo tiene? Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Maico. Mire, tenía meses, quizás por cumplirse ya los 3 años, porque Jesús caminó su ministerio 3 años. Y durante esos 3 años lo que Jesús hizo, formar a esos discípulos. Imagínense este discípulo,
Cuando Jesús iba a ser tomado para ser crucificado, Pedro en ese preciso momento lo que hace es sacar su espada. ¿Y qué es lo que hace? Usa la violencia. Usa la violencia. ¿Para defender a quién? ¿A quién? A Jesús. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es lo que usted usa para defenderse? Usted me dirá, pastor, pues yo uso este cuerpazo que tengo. ¿Ah? O yo uso mi carácter, es fuerte, mi temperamento. O algunos me dirán, pastor, no, mis palabras. Entonces, hay muchas maneras de que una persona se defienda. No sacando así como en ese momento Pedro vino y sacó una espada. Y yo le aseguro que si hubiera tenido una AK-47, a todos los que estaban ahí, y escucharíamos ahí, Pedro liquidó a toda la guardia de los que venían. Y Jesús tuvo que resucitarnos a todos y a sanar a varios. ¿Ah? Más trabajo. Ahora, póngase a pensar, ¿qué estaba sucediendo en la vida de Pedro? Su carácter. Su carácter, su temperamento todavía no estaba moldeado. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Entonces, Jesús sabía que si Pedro seguía con ese temperamento y con ese carácter en el ministerio, eso iba a provocar ¿qué? En vez de ser edificación, en vez de ser bendición, en vez de traer unidad, en vez de traer restauración, iba a ser lo contrario. Entonces, por eso, el carácter define la personalidad de una persona. Y esa era la personalidad de Pedro. Pedro era el primero que decía, manda que yo vaya sobre las aguas, y se tiraba. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro era el primero que brincaba. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres la gente dice que tú eres un profeta, pero para nosotros eres el Cristo. Y usted puede ver a Pedro. Pedro sanaba enfermos, Pedro echaba fuera demonios, antes de ser lleno del Espíritu Santo. Pero todavía habían grietas en su carácter, en su personalidad. Y Jesús sabía que esas grietas estaban ahí. ¿Sabe lo que iba a suceder? Pedro no iba a ser un hombre estable. ¿A dónde llevaba, hacia dónde Jesús llevaba a Pedro? A convertirlo, escuche, a convertirlo en el pastor de la iglesia primitiva. A poder guiar a un pueblo. Pero así no iba a servir para nada. Así, ¿sabe lo que iba a suceder con Pedro? La iba a regar. Entonces, ahora la gran pregunta es, ¿cuánto se tarda, pastor, entonces Dios en formar mi carácter? ¿Sabe cuánto Dios se tarda? Cuando usted se decide a rendir su carácter. Cuando usted se decide a rendir su voluntad completamente a Dios. Negarse a sí mismo. Es ahí donde comienza ¿qué? Dios a trabajar en ¿qué? En su carácter. Comienza Dios a trabajar en su carácter. Y de acuerdo a todas las cualidades y la personalidad de Pedro, Pedro era agresivo. Imagínese usted que cuando Jesús lo encontró, ¿qué estaba haciendo Pedro? Había querido pescar y no había pescado nada. Y usted va ahí a la palabra y usted encuentra que le tuvo que rogar Jesús a Pedro que le prestara la barca. ¿Qué carácter el que tenía? No quiero. Pedro, mira que la gente viene a escuchar la palabra y es que no quiero. Anda a buscarte otra barca por allá. Y Jesús todavía seguía insistiendo. No seas así, hombre, Pedrito, hombre. Y le insistió una y otra vez. Dije que le tuvo, imagínese el Hijo de Dios rogándole. Ahora, la gran pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha rogado a ti? ¿Ah? ¿Cuántas veces Dios te ha rogado? Hijo, quiero cambiar tu vida. Hijo, quiero cambiar tu hogar. Hija, quiero bendecirte, quiero hacer cosas grandes en tu vida. Y a veces, ¿cómo estamos? No. Pero al final, ¿qué sucedió? Pedro accedió y le dijo, ok, Señor, predica lo que vas a predicar. Y mientras Jesús estaba predicando, ¿qué estaba haciendo Pedro? Escuchando. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y mientras en ese momento Jesús estaba enseñando, Pedro estaba escuchando. Y cuando terminó Jesús de enseñar, le dijo a Pedro, Pedro, vámonos para mar adentro y echa tus redes para pescar. ¿Y qué fue lo que le dijo? Señor, toda la noche he estado trabajando, mas en tu palabra echaré la red. Y dice que habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces. Y Pedro, dice la palabra, que fue el momento cuando Pedro tiene ese encuentro con Jesús. Y desde ese momento Jesús le dice a todos esos discípulos,
vengan en pos de mí y los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces, la pregunta es, si nosotros hemos sido llamados para pescar, si nosotros hemos sido llamados para alcanzar a las personas, para tocar la vida de las familias, para poder llegar al corazón de muchas personas, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una personalidad definida en nuestra vida. Definida. Porque cuando usted escucha a una persona inestable, cuando usted escucha a alguien que un día dice una cosa y otro día aparece con otra cosa, ahí no hay personalidad. No está la personalidad de Cristo. Van a haber tormentas, van a haber situaciones, van a haber circunstancias, van a haber muchas cosas que se van a presentar. Pero cuando usted sabe que a través de esas situaciones Dios lo que está haciendo es formando su carácter, yo estoy tranquilo. Yo le digo, Señor, algo tú quieres hacer. Algo tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere formar en nuestra vida. Diga al que está a su lado, Dios te quiere formar. Entonces, ¿qué hace Pedro? Saca su espada y le vuela la oreja. Algo que estaba ahí en su vida, su carácter, su temperamento. Mira lo que dice más adelante. Vamos a San Juan 21:21. Vaya conmigo a San Juan 21:21. Ya Jesús ya había resucitado. Mire lo que dice. San Juan 21:21. Vamos a leer del verso 20. Volviéndose Jesús vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que la cena se había recostado al lado de él. ¿Quién era? ¿Quién era? Juan el amado. Diga conmigo, era Juan el amado. Este discípulo, dice, el que se había recostado en la cena, en el lado de él, y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Le dice. Verso 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Entonces, aquí podemos ver claramente un compañero de milicia de Pedro, el que se recostaba, el amado le decían a Juan. Y viene Pedro y le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Qué ondas con este? ¿Y este qué? Se va a seguir recostando en tu hombro. ¿Y sabe lo que le dijo? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. A veces, escuche, a veces estamos tan expectantes de lo que está sucediendo en la vida de otras personas y nos desenfocamos de nosotros mismos. A veces miramos, o sea, y es algo, así es el ser humano. O sea, usted va a ver defectos, usted va a ver errores, usted va a ver planchas, pero de esas planchas, hermano, esas que cuando juegan fútbol no es nada. Grandes defectos, grandes errores en la vida de las personas. Usted se va a encontrar, entonces, a través de esos defectos, a través de esos errores, sabe lo que Dios quiere hacer en su vida. Dígale que está a su lado, sabe lo que Dios quiere hacer en su vida. Quiere formar tu carácter. Quiere formar tu carácter. Quiere formar tu carácter. Ay, es que tengo compañeros de trabajo que son difíciles. A través de ellos Dios va a formar tu carácter. Te va a dar paciencia. Vas a ser misericordioso. Vas a ser bondadoso. Vas a ser diferente. Eso es una personalidad de un hijo de Dios. Entonces Dios va a tratar ¿con qué? Con nuestro carácter. Entonces ahí podemos ver claramente que Jesús le está diciendo, ¿y este qué, Señor? A veces así estamos, ¿y este qué? Y Jesús le dice claramente, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Enfócate en lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando, enfócate. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Una de las artimañas más grandes que el enemigo está usando en estos tiempos, ¿sabe cuál es? Es desenfocar a la gente. Enfocarlos en el que está al lado, enfocarlo en el que está adelante, enfocarlo en el que está atrás. Y poner más atención en lo que le está en la vida de otras personas, cuando realmente Dios quiere que te enfoques en ti mismo. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Ah? ¿Qué tengo que cambiar? Diga al que está a su lado, ¿qué tengo que cambiar? Y algunos dirán, pues yo creo que todo. Vuelve a nacer otra vez. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, tiene que haber un nuevo nacimiento.
¿Quiere usted tener la personalidad de Cristo en su vida, el carácter de Cristo? Usted tendrá que nacer de nuevo. Nuevo. ¿Por qué nuevo? Tiene que nacer de nuevo para que Dios pueda formarte como Él quiere, no como usted quiere, no como yo quiero. No, Señor, es que así soy yo. No, es que así era mi abuela, así era mi abuelo, así era mi tata, decía, y así voy a ser yo. Mira lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Mira las palabras del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién voy a imitar yo? ¿A quién voy a imitar yo? Escuche, Pablo lo que está diciendo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En pocas palabras, ¿sabes lo que Pablo está diciendo? Lo que yo soy, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que hay en mi vida, es lo de Cristo. Entonces Pablo tenía derecho y tenía la autoridad de decirle a la gente: yo soy un imitador de Cristo. Yo tengo lo de Cristo en mi vida. Oiga bien, entonces ustedes pueden imitarme a mí. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo tenía esa personalidad, Pablo tenía ese carácter de Cristo en su vida. Y ese mismo carácter que Pablo tenía en su vida, el anhelo de él como un padre espiritual, era que sus hijos espirituales también tuvieran ese mismo carácter. Por eso decía los Gálatas: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ustedes debían de ser ya maestros después de tanto tiempo, pero los tengo que volver a enseñar las primeras enseñanzas, le decía Pablo. Ustedes deberían de estar ya enseñándole a otros, discipulando a otros, ministrando a otros, pero por la falta, escuche, por la falta de compromiso y por la falta de dejar que Dios trate con sus vidas, ustedes siguen en las mismas inmadureces. En pocas palabras, escuche, sigues cuestionando, sigues murmurando, sigues señalando, sigues involucrado en chismes, en conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, sigues todavía metido en esas cosas. Entonces, ¿cómo el carácter de Cristo va a ser formado en tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo hablaba con una persona y esta persona me decía en pocas palabras: yo ya sabía todo. Todo lo sabía, me decía. Y entonces yo me decía: si ya lo sabías todo, ¿por qué nunca me viniste a decir qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba sucediendo? La falta de carácter y la falta de personalidad en la vida de una persona lo llevan a ser así. Una persona que tiene el carácter de Cristo va a establecer lo de Cristo, va a establecer lo del reino. Y esto, escuchen lo que estoy diciendo: el servicio para Dios no es un juego. El servicio para Dios es algo serio, serio, donde Dios va a tratar con nuestra vida. Y yo no, como dijo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, ¿sabes lo que dijo Pablo? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, y me extiendo a lo que está adelante. A lo que está adelante. Entonces, una de las cosas que nosotros entendemos aquí, Pablo está diciendo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo a quien imito es a Cristo. Cristo es mi modelo, Cristo es mi ejemplo. Entonces, siempre alguien decía por ahí: ¿qué haría Cristo en tu lugar? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? En una situación o una circunstancia o en algo. ¿Qué haría Cristo? Eso es lo que queríamos de preguntarnos. ¿Qué haría Cristo? ¿Hablaría o se quedaría callado? Dice la palabra que aun cuando el necio cae es contado como sabio. Y diga que el que está a su lado: a veces hay que morderse la lengua. A veces hay que morderse la lengua. Hay que mordérsela. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si usted es un hijo, si usted es una hija de Dios y usted está dispuesto a servir a Dios, entonces ¿qué es lo que el Señor va a comenzar a hacer? Dios lo va a tratar. Si antes a usted le gustaba exagerar, se va a presentar la oportunidad para que usted exagere. Si antes a usted le gustaba andar metido ahí en conversaciones
se le va a presentar la oportunidad. Si antes usted cualquier cosa se desanimaba, se le va a presentar. Hasta que usted venza eso, usted va a pasar al siguiente paso. Hasta que usted pueda vencerlo. Y esto no se trata que yo tengo que vencer por usted. Cada uno de nosotros vencemos nuestros gigantes. Cada uno de nosotros vencemos la situación o circunstancia con la cual estamos pasando. Pero Pablo dijo claramente, yo imito a Cristo. Por lo tanto, ustedes me pueden imitar a mí. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 4. ¿Cuál es el carácter de los hombres de estos últimos tiempos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 4. Ya vamos terminando. ¿Lo tiene? Dice, verso 1 vamos a comenzar. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En pocas palabras, escuche lo que va a decir, en pocas palabras lo voy a hablar bien clarito. Se sabe quién tiene la personalidad de Cristo. Se sabe quién tiene el carácter de Cristo en su vida. Se sabe. ¿Y sabe cómo se sabe? La Biblia dice claramente, y Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Diga conmigo, los frutos. Los frutos que usted da, los frutos que yo doy, son los que va a hablar si realmente la personalidad de Cristo está establecida ¿dónde? En mi vida. Entonces, decíamos lo siguiente, que el carácter que define nuestra personalidad. Cuando estamos disponibles, escuche esto, para servir a Dios, es mucho lo que se puede hacer a través de nosotros. Es durante el servicio que lidiamos con las debilidades de las personas, sus errores, sus imperfecciones, sus malas actitudes. Y eso es lo que Dios usa para moldear nuestro carácter. Hay un refrán que dice, la iglesia era perfecta hasta que usted y yo llegamos. La iglesia era perfecta hasta que usted y yo llegamos. Nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Y ese es el problema de muchos. Nunca van a encontrar la iglesia perfecta. Y andan buscando la iglesia perfecta, sin saber que nosotros somos imperfectos. ¿Sabe por cuántos lugares yo anduve? Antes de ser pastor yo fui oveja, buscando la iglesia perfecta. Y un día el Señor me dijo, nunca vas a encontrarla. Y ese es el problema hoy de muchos, que buscan la iglesia perfecta. La iglesia es que yo quiero que la iglesia sea así. Así quiero que sea. A mi manera. Que esté diseñada a mi molde, que yo pueda, cuando yo entre a la iglesia. No, y es una realidad, y eso es lo que pasa hoy en día. Y lo que la gente no se da cuenta es que Dios va a permitir situaciones o circunstancias, porque lo que Dios quiere es formar nuestro carácter. Y mientras yo no lo sepa, ¿qué es lo que va a suceder? Yo, como siempre yo lo he dicho, si yo hubiese tenido, tengo 48 años de edad, si yo hubiese tenido a los 17 años de edad, cuando el Señor me llenó con su Santo Espíritu, cuando el poder de Dios vino sobre mi vida y Dios hizo algo poderoso en mi vida, si cuando yo hubiese recibido todo ese momento lo que Dios está haciendo en mi vida, hubiese tenido yo un padre espiritual que me guiara, que me dirigiera, que me dijera cómo eran las cosas, yo nunca hubiese cometido todas las equivocaciones y las malas decisiones que yo tomé. Y lo digo. Y eso para mí no es vergüenza. Y esa es la carga que yo tengo ahora. Yo no quiero que usted cometa los errores que yo cometí. Yo no quiero que usted cometa las equivocaciones que yo cometí.
Pero ¿qué pasa? Y es una realidad. Cuando usted es hijo, yo tengo a mis hijas, tengo a mis 3 hijas y tengo a mis hijos. Y yo exhorto, corrijo, disciplino a mis hijos. Y ahí están en la casa y siguen en la casa. ¿Por qué no se van de la casa? Porque son mis hijos. Y aparte de ser su padre biológico, somos sus padres espirituales. Y les aconsejamos, les corregimos, les enseñamos. Todo lo que nosotros hemos pasado, nosotros les decimos a nuestros hijos y los aconsejamos. Y como son hijos, a pesar de que yo venga y yo corrija y yo les hable fuerte y les hable duro, ahí están en la casa. Entonces, cuando usted es un hijo y una hija, usted tiene que entender una cosa. Esto no se trata únicamente, ay hermano, qué bonito, lo está haciendo bien, gloria al Señor, siga así. Hay momentos, la Biblia dice que Dios, cuando recibe a alguien como hijo, lo disciplina y lo corrige. Y dice que no va a dejar sin disciplina a su hijo. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegamos a Cristo todos? Llegamos con una vida desordenada, con nuestras emociones dadas vueltas, nuestros enfoques hacia otras direcciones. ¿Y qué es lo que comienza a hacer Dios? Mire, a enfocarnos, a dirigir nuestros pasos, hacia dónde voy, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que no hay una iglesia perfecta. Venimos a la casa del Señor y aún dentro de la casa de Dios y aún en el servicio de la casa de Dios, Dios va a tratar con tu vida. Diga al que está a su lado, Dios va a tratar con tu vida. La pregunta es, la iglesia, escuche esto, como dije anteriormente, este refrán, hay un refrán que dice, la iglesia es perfecta hasta que usted y yo llegamos aquí. La pregunta es, ¿seguirá sirviendo a Dios después que alguien lo ofenda? ¿Continuará sirviendo a Dios después de un desacuerdo, un juicio, una crisis financiera o durante una persecución? ¿Continuará sirviendo a Dios cuando incluso tu propia familia esté en contra de tu decisión de comprometerte con Dios? Jesús dijo estas palabras. Yo le decía a alguien hace unos días atrás y refería estas palabras de Jesús. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme y ama más a su esposa o a su esposo o a hijos o a padre o a madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y es pesado, diga el que está a su lado, eso es pesado. Y Jesús no estaba, escuche, Jesús no estaba diciendo, ¿sabe qué? Esposa, póngase en contra de su esposo, o esposo, póngase en contra de su esposa, o hijo, póngase en contra de sus padres, o padres, póngase en contra de su hijo. No, Jesús no estaba refiriendo a eso. Lo que Jesús estaba refiriéndose es el carácter, la personalidad. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Ay, es que el viento sopla para allá. Y es que el viento sopla para el otro lado. Y es que el viento está soplando para acá y para acá me voy a mover. Si no hay carácter, usted es movido. Si no hay personalidad de Cristo, usted es movido. Y esa es la realidad en la cual hoy se vive, no solamente aquí en los Estados Unidos, en todas las iglesias del mundo. El carácter define tu personalidad. ¿Cómo usted va a actuar? ¿Cómo usted se va a dirigir? Ay, no, es que ya no. Ya no. Yo recuerdo una vez, uno de los servicios que se derramó el Espíritu Santo siempre se derrama, pero ese día se derramó el Espíritu Santo, wow, que hasta a mí me quebró. Hasta a mí yo empecé a llorar como yo no podía soportar la presencia del Espíritu Santo. Y apareció una persona, y dijo, aquí ya no está el Espíritu Santo. Aquí ya no está Dios. No sé si está entendiendo esto, pero Dios estaba derramándose. Dios estaba haciendo algo. Y esta persona decía que ya no estaba ahí el Espíritu Santo. Otra persona vino y me dijo, ¿sabe una cosa? Desde que yo llegué, el ministerio empezó a crecer. ¡Wow! Santo.
Imagínense, hermano, yo me quedé así, yo no sabía si llorar o reírme. Imagínense qué formación lo que puede ver una persona, pensar que una persona llegue a pensar que por ella Dios va a sostener a una familia o va a sostener un ministerio, por favor. ¿Sabe qué es eso? Falta de carácter y de la personalidad. Entonces, hay un proceso, y con esto termino, hay un proceso de formación en la vida de una persona. Y si ese proceso de formación no es terminada, entonces ¿qué pasa? Va a suceder lo mismo que le pasó a Pedro. En una situación difícil, en una situación de opresión, en una situación en la cual él decía, ¿cómo defiendo a mi maestro? A volarle la oreja. Y le voy a decir una cosa, y yo creo que la intención de él no era volarle la cabeza, la oreja, era volarle la cabeza completa. Era volarle la cabeza completa. Y solo le pudo alcanzar la oreja. ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros queremos volar cabezas? ¿Ah? No, es que este no me gusta. Y es que este aquí y este allá. Así como Dios trabaja contigo, así Dios está trabajando con el que está a tu lado. Dios está trabajando con todos. Y nadie es perfecto, somos imperfectos. ¿Y saben lo que Jesús dijo? ¿Saben por qué ustedes van a ser conocidos? Como compartíamos. No por los testimonios, no por los milagros, no por las sanidades, no por los grandes ministerios. Van a ser conocidos porque se amen unos a otros. Porque tú tienes que aprender a amar a tu hermano tal como es. Con sus defectos, con sus errores, si es bajito, si es alto, si es flaco, si es gordito, si tiene pelo en la cabeza, no tiene. ¿Ah? Lo vas a tener que amar tal como es. Tal como es. Y así como Dios trabaja en tu vida, también Dios va a estar trabajando en la vida de otra persona. Qué bonito es escuchar, escuche, qué bonito es escuchar cuando alguien viene y dice, y testifica y dice, sabe, la vida de esta persona fue una bendición para mi vida. Dios usó a esta persona para edificar mi vida, para abrir mis ojos. ¿Me entienden? En algún momento de nuestra vida, o sea, ¿por qué? Porque para eso fuimos llamados para servir, para ser de bendición, para ser de edificación a la vida de las personas. Para eso fuimos llamados. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? La voluntad de Dios es que nosotros podamos crecer espiritualmente y que la personalidad de Cristo sea formada en nosotros. Entonces, Dios va a permitir muchas cosas dentro del servicio, dentro de la casa del Señor, aún en sus trabajos, en lo que usted hace diariamente. Dios va a permitir situaciones. Yo decía algo y el Espíritu Santo de Dios me tocó. Yo dije dentro de mí, si yo hubiese estado ahí, otra cosa hubiese sido. Y entonces me susurró el Espíritu Santo y me dijo, ¿qué otra cosa hubiese sido? Y me puse a pensar en ese momento. Y dije, Señor, perdóname. Cuando la personalidad de Cristo está en tu vida, el Espíritu Santo de Dios te va a venir a hablar. Y te va a venir a decir, eso no se hace de esa manera. Esta es la manera como se hace. Esta es la manera como se piensa. Esta es la manera como se habla. Esta es la manera como se trata estas situaciones y estas circunstancias. Y usted tiene que entender algo. La voluntad de Dios es que todos crezcamos. No es solamente el pastor o los hijos de los pastores o el liderazgo, los mentores o los líderes de Casa de Paz. La voluntad de Dios es que toda la iglesia crezca. Que todos podamos crecer, que todos podamos ayudarnos. Así como usted hoy, Dios trabaja en su vida. Usted dice, pastor, yo me voy a someter, yo voy a buscar la presencia del Señor. Y un día, así como Dios vino alguien y te ayudó, así mismo usted el día de mañana va a venir alguien y usted lo va a ayudar. Y usted va a ser de bendición para su vida. ¿Usted cree que Pablo comenzó siendo apóstol? No. Pablo durante muchos años desapareció. Y no se supo nada de él. ¿Y sabe lo que estaba sucediendo? Dios lo estaba formando. Dios lo estaba tratando. Para que ese hombre, y con esto termino, póngase de pie.
¿Sabe lo que dijo Pablo? Una de las palabras del apóstol Pablo que él decía claramente, dice: mi vida no me importa. Lo que a mí me suceda no me importa. Lo único que yo quiero es terminar con gozo la carrera que Dios me ha encomendado en esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una carrera que terminar en esta tierra. Entonces, ¿cómo la vamos a terminar? Ay, pastor, que pase a pancita suficiente. Si en la escuela con 60, pastor, a veces sacaba 59 y el maestro al final me daba el puntillo y pum, y pasaba. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere tratar con nuestra vida, Dios quiere tratar con nuestro carácter. Y si hay algo que no está bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a decirle: Señor, aquí está mi vida. No se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y mire, Pablo sabe lo que dijo en Filipenses capítulo 4. Pablo dice: he aprendido a estar feliz cualquiera que sea mi situación. Sé lo que es la necesidad, sé lo que es la abundancia, sé lo que es que te acusen, que te persigan, que te traten de matar, que hablen mal en contra tuya. Yo he pasado por todas esas cosas, pero Pablo dijo: he aprendido a estar feliz, he aprendido a estar contento. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en pocas palabras? Su personalidad de Cristo en su vida fue formada. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora en mí? Vive Jesucristo en mi vida. Entonces, ¿sabe qué era eso? ¿Sabe qué era eso? Lo que Pablo estaba diciendo cuando dice: ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vive Pablo, ya no vive Pablo, ya no vive Carlos, ya no vive Juan, ahora vive Cristo. Ya no vive María, ahora vive Cristo en mí. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Cuando se me presenta el problema, cuando se me presenta la circunstancia difícil, cuando estoy en medio de una crisis, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tengo la personalidad, el carácter de Cristo. Entonces voy a estar feliz, voy a estar contento, voy a tener una sonrisa a pesar de mi situación, a pesar de mi condición, a pesar de lo que esté pasando. Voy a tener mis manos levantadas y voy a buscar al Señor, porque mi felicidad, mi alegría no depende de lo que hay en mi bolsa. No sé si está entendiendo, no depende del dinero, porque si depende del dinero o depende de tu estado de ánimo, entonces eso ¿qué me da a entender eso? Eso me da a entender que tu personalidad, tu vida depende de qué, de lo que a ti te esté pasando. Y entonces, ¿qué va a suceder? Te vas a desanimar, te vas a desmotivar, te vas a desenfocar, ya no vas a buscar a Cristo, ya no lo vas a amar. Pero si vienes y le dices: Señor, yo quiero ser como tú, Señor. Yo creo que levante sus manos ahí donde está. Usted que está en este lugar, usted que nos está viendo a través de las redes, a través de la televisión, en cualquier parte, en cualquier lugar, usted ha escuchado esta palabra. Dios quiere tratar con nuestra vida. Él quiere tratar con tu carácter. Él quiere formarte. Él quiere hacer algo poderoso en tu vida. Y ahí donde estás, yo voy a hacer una oración. Yo quiero que la hagamos y que le digamos: Señor Jesús, en esta hora venimos ante ti. Queremos servirte, pero también queremos, Señor, con todo nuestro corazón, que ese carácter, que esa personalidad tuya sea establecida en nuestras vidas. Y que podamos decir un día: ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Señor, yo estoy dispuesto a ser formado. Yo estoy dispuesto a que ese carácter sea formado en mi vida, Señor. Y Señor Jesús, hoy levanto mis manos y te pido que me perdones. Te pido que me limpies con tu sangre. Si te he fallado, Señor, si he dudado, Señor, si me he desanimado, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decláralo ahí donde estás. Decláralo en el nombre de Jesús. Oh, por el poder de la palabra. Hoy declaramos que esta iglesia
tiene la personalidad de Cristo. Hoy declaramos que esta iglesia tiene el carácter de Cristo, Señor, en cada uno, Señor, de sus miembros, en cada uno, Señor, del liderazgo, Señor. Oh, nosotros lo declaramos. Y declárelo, cántelo, cántelo. En mí.